del restablecimiento, el anuncio que se hace al lado y lado de la frontera en Bogotá y Caracas de relaciones entre Colombia y Venezuela tiene toda clase de aristas. Hablábamos de la militar, hablábamos por supuesto de la social. Bueno, hay que hablar también de una frontera que no existe, la que hay en Cúcuta y Táchira, porque allí la gente va a un lado y al otro, en La Guajira, en Arauca, en Vichada. Pero hay, Juan, una cantidad de consideraciones, las mencionaba el último embajador, Ricardo Lozano, a quien acabamos de entrevistar, el último que estuvo antes del rompimiento de relaciones, y es el tema comercial, porque los intereses comerciales, especialmente de empresarios colombianos en Venezuela, es gigante. Sí, y hay como 13 aristas, Juan Roberto, donde uno puede, digamos, abordar ese tema. Primero, el de esas deudas, que en un momento llegaron casi a los $1.000 millones. El gobierno de Venezuela hace algunos años pactó con algunas compañías, se hizo un desembolso cercano a $350 millones sobre esas deudas. Pero para ir a casos particulares que creo que son importantes, y ahí es donde está el tema con las empresas, simplemente recordar operaciones que existían en Venezuela, por ejemplo, como las del grupo Éxito, ¿verdad? Tenían una operación importante en Venezuela hacia 2010, esa operación operaciones terminó. Que tenían supermercados. Claro, tenían supermercados, y de ahí hacia abajo había otro tipo de operaciones en el que ese momento era el grupo Orbis. No sé si Orbis sabe usted que es la fábrica de Pintuco, sí, de pinturas Pintuco. También hacia el 2015, con todos esos temas que ocurrieron en Venezuela, muchas compañías como ellos, por ejemplo, separaron esa operación de Venezuela porque les tenía un costo, por supuesto, en sus balances enorme. Y seguían, digamos, más casos. Había casos como los de Alpina, había casos, por ejemplo, con una fábrica de cárnicos muy grande que en ese momento operaba Nutresa, llamada Hermo. Y así hay casos y casos de compañías, hay laboratorios farmacéuticos, operaciones de empresas como Colombina, por ejemplo, que eran importantes para el tema de Venezuela. Entonces, eso por el lado comercial de esas empresas, digamos, legalmente establecidas, que muchas tendrán que mirar qué hacer con deudas. Ahí entra el tema de las aerolíneas también, pero también que no se puede olvidar, hoy las cifras oficiales hablan de un comercio entre Colombia y Venezuela oficial de unos $300 millones, cuando era superior a los 6.000 o 7.000 millones, pero aún así sigue habiendo un comercio en la frontera. El informal, ¿verdad? Por no llamarlo ilegal. Y es un comercio que está calculado entre 800 y 1.000 millones de dólares. Quizá esa normalización de todas estas relaciones puede llevar a que ese comercio o parte de él se formalice y de alguna manera pues se dinamice y sobre todo pues sea legal. Pero comercio sigue existiendo. Sí, Héctor, tal vez eso explicaría en buena medida el interés de Venezuela porque se comience con el restablecimiento de relaciones militares para controlar la frontera, entre otras cosas. Sí, pues digamos que relaciones militares técnicamente dijéramos que no hay, porque lo que tiene que haber es relaciones en general, como dijo el presidente electo, y claro, en cada una de las áreas pues entonces se irán estableciendo las relaciones en lo militar, pero sí llama la atención que lo primero que hable, Héctor, el régimen de Maduro es de que hay que volver a poner tropas que hay en la las oficial. relaciones. Claro, lo cual es claro que es una de las prioridades, porque esa frontera, y yo me imagino que esa tiene que ser la prioridad del restablecimiento de las relaciones, es reasumir el control de la frontera, que hoy en realidad no lo tiene ni las fuerzas militares venezolanas ni las fuerzas militares colombianas, sino un grupo de ilegales, de organizaciones criminales que se dedican a mercados ilegales y que controlan las trochas por donde transita esa cantidad de comercio informal del que ustedes estaban hablando. Pero abierta además la frontera, pues claro que va a haber un comercio formal, formal incluso al de tal, para comenzar, no tanto las grandes exportaciones, sino las personas que pasan de Venezuela a comprar productos en Cúcuta. Y en Cúcuta hay una altísima expectativa porque eso ocurre. El alcalde habla de que se restablecerían alrededor de 3.000 empleos en forma casi que automática, dice él. Confía en que de aquí al final del año se hayan creado al menos 3.000 empleos por cuenta de ese comercio formal. Así que a mí me parece que pues la cosa va bien. Claro que con el gobierno venezolano es muy difícil porque pasan cosas como la que hizo ayer, que es ese anuncio del restablecimiento de relaciones militares que no aporta nada, porque lo que genera aquí en Colombia es
preocupación, incertidumbre, y por fortuna el presidente, Petro, necesaria. Entre otras claro, cosas, pero por fortuna el presidente Petro salió a calmar un poco las aguas rápidamente. Es que además lo militar es lo que genera tensión. Debería ser la última prioridad en ese orden que nos recordaba el ex embajador Ricardo Lozano, que además es una persona que ha sido embajador en distintos países y que tiene mucha experiencia en términos diplomáticos. Lo primero son los ciudadanos, y los ciudadanos lo que necesitan es la reapertura de los 15 consulados, o por lo menos de una primera etapa de consulados para volver a tener los trámites de supervivencia. ¿Qué trámites se hacen? Es que una persona que recibe, por ejemplo, una pensión, una persona mayor, necesita mensualmente un certificado de supervivencia. ¿Mensualmente? Para poder enviar a Colombia a que se le reconozca su pensión. O sea, es como certificar que está vivo. Y si no hay un consulado abierto en el caso de Venezuela, ¿qué pasa con ese colombiano? Hay que empezar a pedir el favor aquí para que le manden el trámite. En fin, es dificultar la vida cotidiana de la gente. Un niño que nace en Venezuela, que tiene derecho a la doble nacionalidad y necesita un pasaporte, se le expide el pasaporte en el consulado. Un trámite de divorcio, por decir algo, un trámite de representación de los padres para que viajen los niños, se hace en un consulado. Sí. En fin, eso es lo primero. Felipe. Lo segundo son los negocios, porque como lo señalaba el ex embajador Ricardo Lozano, los que hacen los negocios y los que llenan la balanza comercial de peso son los empresarios privados, no son los estados. Después la infraestructura y de último lo militar, entre otras cosas porque operaciones militares no han parado lo que han generado son tensiones. Pero Felipe, yo sí celebro, Juan Roberto, que el presidente Petro no se haya abierto de patas frente a la relación con Venezuela, porque hay dos temas que son fundamentales. Uno, la presencia de la guerrilla en territorio venezolano, y dos, cómo van a garantizarle la seguridad jurídica a los empresarios que vuelvan a exportar allí o que pongan negocios allí. Entonces, a mí me parece muy sensato lo que están haciendo, que no la abrieron de un día para otro. Tienen que haber un proceso, digamos, paulatino, hasta que se restablezcan plenamente, y ahí sí poder nombrar los consulados, que entre otras cosas, eso no vale sino la pendejadita de 26 mil millones de pesos. Que esa es otra arista. El único consulado o sede de consulado propia es el de Caracas. Lo otro todo era alquilado. Habrá que ver, Juan Felipe Roberto y Álvaro, la utilidad que tengan esos consulados. Como bien dice María Consuelo, es que es la vida de los compatriotas nuestros que viven en el vecino país, Álvaro. Claro, es que si en Venezuela los militares quieren y pueden manejar las relaciones, pues en Colombia no. Toda relación entre dos países es diplomática porque es política. Claro que tiene componentes económicos y militares, pero las relaciones no las pueden manejar o los empresarios o los militares como ruedas sueltas. La Cancillería tiene que coordinar esos temas y todos los de la relación. En Colombia, a diferencia de Venezuela, los militares no juegan el papel político y económico que sí juegan allá. Claro que el tema de seguridad pues es el más urgente en este momento, pero es que seguridad no es solamente temas militares, también es temas policiales, de migración, de aduanas, porque realmente son temas de defensa, como dijo el presidente Petro correctamente. Sí. Claro que la criminalidad en la frontera y el tema de guerrillas y el narcotráfico es muy importante, pero controlar eso requiere unas decisiones políticas antes, no es solamente un manejo entre militares. Entonces la Cancillería tiene que hacer eso. Esos anuncios deberían ser bilaterales. Sí, Álvaro. Y ahí no de un general allá tratando de ferrocarrilear a la Cancillería colombiana y tal. Entonces hay que empezar por poner en orden eso, que la relación no puede estar manejada por militares y menos por solamente ese tema, cuando hay otros temas migratorios que pueden ser inclusive Álvaro, más urgentes de atender a los ciudadanos. Y es que hay un tema fundamental, hay muchos. Juan mencionaba algunos de los intereses económicos. No hablemos del menudeo en la frontera, que eso es otro mundo, ¿no? Lo que se vive en las fronteras, lo que uno ve en La Guajira, María Camila, en la frontera entre los dos países, es una vida económica que no paró, independientemente de que no hubiera relaciones. Lo mismo en Arauca, lo mismo, por supuesto, en Cúcuta
y en las poblaciones del norte de Santander, y ni qué decir en Bichada. Es decir, allí los ríos o esos límites invisibles dividen a los dos países, pero ya no hay división. Claro, pero recuerde usted, entre otras cosas, la dificultad que ha habido, por supuesto, por la geografía que tiene en el caso del departamento de La Guajira, hacer contar, si ese puede ser el término, a la población wayú, que es población flotante y que comparte, por ejemplo, con territorio venezolano, claro, porque es una frontera absolutamente invisible, es una frontera donde confluyen muchos conflictos, Juan Roberto, entre ellos el contrabando, que es parte de la economía, entre comillas, de los dos países. Pero también hay un asunto, Paola, que no hablábamos, se mencionó con el embajador Lozano, y es el de monómeros. Sí. Expliquemos un poco qué es esa empresa y cuál es el conflicto. Esa debería ser la prioridad. Claro. Esa debería ser la prioridad por encima del tema militar y por encima incluso de los colombianos que viven en Venezuela. ¿Por qué el tema de monómeros es tan importante? Claro, los colombianos que viven en Colombia es tan importante porque es la principal empresa productora de fertilizantes, que usted sabe, se han disparado a raíz de la crisis mundial, la guerra en Ucrania, en fin, se han doblado de precio en el último año, prácticamente, los fertilizantes, y eso ha incrementado los precios, pues, de lo que producimos en el país, ¿no? De las frutas frescas, como hablábamos el otro día, de los vegetales, de las legumbres, del tomate, de todo lo que producimos acá. Esos fertilizantes son vitales, y Monómeros Colombo venezolanos tienen ni más ni menos que el 40% del mercado colombiano. Hay 800.000 agricultores colombianos que le compran los fertilizantes a Monómeros Colombo venezolanos, cuya sede es en Barranquilla y que además está intervenida por la Superintendencia de Sociedades. Luego, yo creo que el tema más vital de todos, por el bienestar de los 50 millones de colombianos, no del 1.600.000 que viven en Venezuela, sino de los 50 millones de colombianos, no, por el bolsillo de todos, Paola, es este tema de monómeros. Acaba de las super sociedades acaba de levantar el control que tenía sobre la empresa. Roberto, esto es un tema complejo porque tú sabes que esta empresa está bajo el dominio, comillas, del gobierno interino de Guaidó. Pero ahí hay un lío, porque hay muchas contradicciones políticas al interior de ellos. Sí, y eso que ha implicado que no se tenga la materia prima que viene de Venezuela para poder hacer esos fertilizantes, para poder hacer ese producto. Entonces, lo que se espera es que con la decisión de restablecer relaciones y la empresa vuelva al gobierno de Maduro, pueda tenerse la materia prima y pueda hacerse esos fertilizantes y puedan bajar de precio y tener una mejor ayuda agropecuaria, agrícola. 7:32 minutos, Aurelio, el tema de monómeros. Sí, Juan Roberto. Permítame antes decir lo siguiente. Señor. Estuve revisando la posición sobre las relaciones de Venezuela de todos los candidatos presidenciales. Y la verdad es que este era un tema que era unánime, de Federico Gutiérrez para abajo. Todos decían, vamos a los debates les preguntábamos y todos decían que sí, que había que restablecer la Entonces, relación. digamos que sobre esto había una unanimidad. Ahora, ¿cómo vamos a deshojarle los pétalos a la margarita? Es decir, como por dónde arrancar. Es decir, el tema militar es cómo se hace, ¿no? Claro, y el tema militar, pero entremos al tema de monómeros. A mí me da pena corregir, esto se lo oía a Petro y se lo oía a algunas personas diciendo que Monómeros es el principal proveedor de fertilizantes en Colombia. Eso no es cierto. El principal proveedor de fertilizantes en Colombia se llama la multinacional Yara, que ha tenido presencia en el país durante mucho tiempo y que cuando adquirió Abocol, ¿se acuerda usted de Abocol, que era el Grupo Santo Domingo? Sí. Y había una parte del IFI, Yara se convirtió en el proveedor del 60% de los fertilizantes. Colombia importa alrededor de 2 millones de toneladas de fertilizantes al año, Yara produce una parte e importa otra, y está hablando más o menos de una provisión de 1.200.000. La importancia de Monómeros es que completa, digamos, esa parte que Yara no maneja, que es una parte importante de todas maneras, el 40-45%, y además maneja los fertilizantes líquidos, que es un renglón que hay ahí prácticamente de Ecoferti, que ella, Monómeros, lo tiene como una especie de monopolio. ¿Qué ha pasado con Monómeros Colombo venezolanos? En buena medida lo que dijo el padre Linero es cierto. Se le entregó el grupo Guaidó, los de Guaidó adentro pelearon y, ojo, montaron una compañía paralela. Esto lo sabe muy poca gente. Aurelio, no entiendo cómo es eso que le entregaron al gobierno interino de Guaidó el manejo de Monómeros. El gobierno de Duque le quitó la administración de Monómeros Colombo venezolanos a través de la intervención que hizo la superintendencia y la entregó a unos nuevos administradores, los administradores que provienen del grupo de Guaidó. Pero dentro de ese grupo de Guaidó hubo una pelea y entonces los que pelearon
entiendo que es un señor de apellido Fernández, montó, no tiene nada que ver con Juan, montó una empresa importadora, una empresa importadora que la tiene basada en Medellín, que es importadora de una firma proveedora de fertilizantes de los Estados Unidos que se llama Nitrón. Entonces, aquí hay que desenredar todo este lío porque Nitrón es un proveedor que ha venido cogiendo mercado, es una firma de origen norteamericano, como le digo, y monómeros colombo-venezolanos, hay que empezar por devolver la administración y por volverla a puntualizar en la parte que tiene el mercado de fertilizantes. Lo que decíamos Aurelio y Daniel, son muchas las aristas, pero si uno termina viendo, la económica, la comercial y la social son las prioritarias en ese restablecimiento, Daniel. La económica, yo creo que la económica es la prioritaria y genera de alguna manera suspicacias, que es lo que quiere el gobierno de Nicolás Maduro, solicitando una reanudación expedita de las relaciones militares y del sector defensa. Porque sabemos, y es digamos, es información casi que ya pública, esa información de inteligencia, que gran parte de las disidencias de las FARC, de la cúpula del ELN, o está o transita por Venezuela hacia Cuba. Entonces, genera por lo menos alguna suspicacia que el gobierno Maduro tenga tanto afán de reanudar relaciones militares y de defensa, porque no se sabe qué hay detrás de eso. Seguramente inteligencia de la policía, del ejército, debe tener esa información de qué es lo que hay detrás o con qué es que están encartados allá. Seguramente están encartados con que cada uno de los disidentes de las FARC estén siendo asesinados allá, y esta debe ser la solicitud. Y antes que reanudar relaciones militares con Venezuela, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno actual, el gobierno entrante, es reanudar relaciones para comenzar con los militares y los policías colombianos. Hasta el viernes pasado, el ministro de Defensa y el presidente electo no se había reunido con la cúpula militar y de policía. Entonces, ¿qué está pasando con eso? ¿Va a haber nueva cúpula? ¿No va a haber? ¿Cuáles son las órdenes para las cúpulas de las fuerzas y de policía? Es importante saberlo, porque mucho estamos hablando de reforma tributaria, de reforma a la salud, de reforma laboral que se viene más adelante, pero también hay que ver cuáles son las prioridades en el sector defensa.